Hola chicos, ¿cómo están? Quería tratar de hacer una explicación un poquito sobre las leyes de los gases, que es el tema que engancha, que empalma a continuación de lo que veníamos viendo. Si bien les voy a mandar el escaneado de las páginas del libro, con las que van a tener un soporte teórico, quería hacer una explicación, digamos, artesanal para que quede todo bastante claro. Entonces, nosotros habíamos visto que un gas ideal, que es un gas que se comporta siempre como gas, un gas ideal sería un gas que nunca cambia de estado, que siempre mantiene las características del gas, sean cuales sean las condiciones. No existe un gas ideal, pero bueno, nosotros lo consideramos para poder hacer esta explicación. Un gas ideal tiene cuatro variables de estado, que son la masa, que tiene que ver con la cantidad de partículas de gas, el volumen, que tiene que ver con lo separadas que están esas partículas de gas, la temperatura, que me da cuenta de la velocidad a la que que se mueven esas partículas, y la presión, que es una medida de la cantidad de choques y la energía que tienen esos choques entre las partículas y con el recipiente que las contiene. Entonces, esas cuatro variables de estado fueron estudiadas por tres científicos que han propuesto las tres leyes de los gases ideales. El primero fue Boyle, que él dejaba la temperatura constante y veía qué pasaba con el volumen y la presión. Él veía que si aumentaba la presión del gas, el volumen disminuía, ¿no? Esa fue la primera ley de los gases, que también llamada ley de Boyle. Después otro científico, de apellido Charles, dejó la presión constante y él vio que si aumentaba la temperatura, entonces el volumen también aumentaba, las partículas se separaban más al moverse más rápido. Por otro lado, otro científico, Guy Lussac, dejó el volumen constante y vio qué pasaba entre la temperatura y la presión. Y vio que al aumentar la temperatura, la presión también aumentaba de ese mismo gas. Entonces, ¿qué pasó? Usando esas tres leyes de los gases, se llegó a la conclusión de que para una misma cantidad de gas, o sea, si la cantidad de gas no aumenta, es un mismo n, un mismo número de moles constante, o sea, cierta cantidad fija de gas, si yo multiplico presión por volumen y lo divido por la temperatura, me da siempre el mismo número. Me da una constante, que en este caso se llama R, y es la constante universal de los gases. Esa constante universal de los gases es siempre el mismo número, es 0,082 y la unidad es litro por atmósfera dividido mol por Kelvin. Litro es unidad de volumen, atmósfera es una unidad de presión, mol es una unidad de cantidad, de masa, y Kelvin es una unidad de temperatura. Entonces, basándose en que esto daba una constante, se formuló la ecuación general de los gases, que me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles, que es la cantidad de gas, por la constante universal de los gases, que es R, que es 0,082, por la temperatura. Es muy importante que la temperatura siempre esté en grados Kelvin, que la presión esté en atmósferas y que el volumen esté en litros. R siempre es el mismo número, ¿se acuerdan? 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. ¿Por qué es importante que las variables estén en estas unidades? Para que la constante R me funcione. Si yo le pongo alguno de estos valores en otra unidad, R no sirve, porque R está sí o sí en litro, atmósfera, mol y Kelvin. Entonces, yo teniendo tres de estos datos, que puede ser presión, número de moles y temperatura, o puede ser volumen, presión y temperatura, siempre puedo buscar la que me falta. R siempre la tengo, que es 0,082. Pero si yo necesito averiguar el volumen de un gas, hago número de moles por R por la temperatura y lo divido por la presión. Acuérdense que los valores que están de un lado del igual pueden pasar para el otro lado del igual haciendo su función inversa. Entonces, si presión está multiplicando, para el otro lado del igual va a pasar dividiendo. Y me va a quedar que el volumen es igual a número de moles por R por la temperatura dividido la presión. Si yo buscara la presión, mi incógnita fuera la presión, hago lo mismo, pero el que pasa dividiendo para el otro lado es el volumen. Entonces me quedaría que la presión es igual al número de moles por R por T dividido el volumen. Espero que
sirva como una introducción al tema que vamos a ver ahora, que es leyes de los gases, del cual les voy a dejar una actividad y un escaneado de las hojas del libro. Saludos.